Bienvenidos al curso de contabilidad de sociedades. En esta oportunidad vamos a ver el capítulo 2 de sociedades referente a lo que es sociedad colectiva. Para ello es importante que podamos definir qué es sociedad colectiva, empezando por su primer elemento. Una sociedad colectiva es un grupo de personas, ¿no? que puede estar conformado por dos o más socios. En este tipo de sociedad no existe límite, no hay límite en los socios. Asimismo, estos socios se han vinculado o se han unido por razones familiares, de amistad o de intereses en particular. Este grupo de personas realizan aportes de capital. Estos aportes pueden estar expresados en bienes, valores, derechos o en efectivo puede estar, ¿no? ¿Cuál es el propósito? El propósito es realizar una actividad común que esté ligada a las actividades de comercio, industria y de servicio, dependiendo la afinidad que tengan, ¿no? Y por ende, lograr como objetivo utilidad, lucrar, obtener ingresos, ¿no? Que puedan expresarse en forma efectiva en valores o en derechos. Las sociedades colectivas tienen una denominación específica. El nombre o razón social de esta sociedad estará conformada por los apellidos de uno o más socios, agregándose la palabra sociedad colectiva o la abreviatura SC. Para ello tenemos un ejemplo. El ejemplo dice Ayala Sociedad Colectiva. Esta es la descripción literal, total, ¿no? La anterior denominación también era considerada así, Ayala e Hijos, se consideraba sociedad colectiva. O la que se puede utilizar según ley, Ayala SC, con la abreviatura, ¿no? Las sociedades colectivas, en su capital social, está constituido por el aporte en dinero, bienes, derechos y valores efectuado por los socios de forma mediata e inmediata, que vamos a ver más adelante con caracterizaciones, ¿no? Asimismo, la administración en la sociedad colectiva estará a cargo de los socios colectivos o terceros que se designen. Todo eso en aplicación de normas sobre administración de sociedades colectivas, exclusivamente sobre eso. Podemos ver también que la responsabilidad en las sociedades colectivas o de los socios colectivos, ¿no? Esta responsabilidad, independientemente de cuánto es su aportación, según el artículo 73 del Código de Comercio, que acá vemos, que regula esta clase de sociedades, señala que en las sociedades colectivas todos los socios responden por las obligaciones sociales en forma solidaria e ilimitada, dice, ¿no? Ilimitada, que ante esas obligaciones sociales fuera, si no cubriera el patrimonio de la sociedad, lo harán con sus bienes particulares, con sus bienes habidos y por haber, y lo harán de forma solidaria, independientemente de que uno de los socios no tenga o tenga para pagar también. Entonces, cubrirá la otra persona. Por eso es solidaria, ¿no? Ilimitada y solidaria. Este aporte de capital en las sociedades colectivas que habíamos mencionado pueden ser de dos formas. Pueden ser aportes mediatos, son los que se aportan de a poco, ¿no? Resulta que un socio quiere participar con $20,000, pero resulta que solo tiene 10,000. Entonces aporta esos 10,000 y esos otros 10,000 lo va a aportar posteriormente. En estos casos es necesario aclarar que el profesional que va a elaborar el acta de constitución deberá considerar el total de la intención del socio de aporte como capital y, ayudado de la parte contable, registrar ese faltante como un activo exigible de tal manera que la empresa posteriormente pueda cobrar. Porque de no hacerlo así y solo consignar el aporte efectivo, y cuando el socio realice la otra parte del aporte, se tendrá que proceder al trámite de modificación del capital social en el acta de constitución. Entonces, para evitarse eso es mejor hacerlo al principio todo. Posteriormente tenemos los aportes inmediatos, son los que se aportan todo al instante, al momento de constitución, ¿no? Dice inmediatos. Dentro del tratamiento de las sociedades colectivas, nosotros vamos a poder ver lo que es
el asiento de apertura o de constitución de las sociedades colectivas y asimismo los asientos que se refieren a la distribución de utilidades. Ese será el ámbito contable en este capítulo acerca de las sociedades colectivas. Estos asientos de apertura de constitución serán con aportes inmediatos, también serán con aportes mediatos, que hemos visto ambas figuras, y con la otra, ¿no? Con aportes en bienes y valores, ¿no? Porque hay socios que pueden aportar con maquinaria, con muebles enseres, con mercadería o con letras de cambio, ¿no? O algunos títulos o valores, acciones a la sociedad. Entonces, todo eso se debe considerar al momento del asiento de apertura como también al momento de preparar el balance de apertura de la sociedad. Asimismo veremos los asientos de distribución de utilidades, considerando una de las condiciones por partes iguales, cuando no hay discriminación, dice, y en proporción acordada. Esta proporción acordada tiene que estar señalado en el acta de constitución. Entonces podrán hacerlo en porcentajes o en fracciones, ¿no? Ese acuerdo de socios debe estar plasmado en el acta, porque va a ser el documento que respalda y sobre el cual debe actuar el contador al momento de hacer el registro y la distribución de utilidades. Y la tercera forma, de acuerdo al capital aportado. Esta es la modalidad que más generalmente se utiliza en las empresas, existiendo dos formas, ¿no? Podemos ver acá, al principio y al final. Al principio, considera esta forma de distribución que al momento de distribuir las utilidades se debe considerar los aportes iniciales, ¿no? Entonces, si el socio ha aportado 100 y resulta que al final de la gestión solo tiene 50 porque se lo has retirado a media gestión 50, entonces no considera eso, se considera los 100 del inicio para la distribución de utilidades. Sin embargo, el modelo de al final es lo contrario al principio, ¿no? Con lo que queda al final, ¿no? Se ha aportado 100, se lo ha recogido 50 y solo al final queda 50, sobre esos 50 se va a hacer la distribución de utilidades para su asignación. Esa es la forma, ¿no? Dentro de la contabilización del capital social en la sociedad colectiva, nosotros será importante considerar la escritura pública de constitución de sociedades debidamente formalizada de acuerdo a ley como el documento base para el registro de la contabilidad de apertura. Y asimismo, ¿no?, para el soporte y norma para el registro diario de las operaciones. Entonces, estos serán la primera parte cuando decimos documento base para la contabilidad de apertura, para los asientos de apertura, ¿no ve? Y asimismo para la elaboración del balance de apertura. Y asimismo, este acta de constitución, esta escritura pública, nos va a servir para la distribución de las utilidades posteriormente, ¿no?, que se van a hacer a finales de gestión. Bueno, de manera rápida vamos a repasar ahora lo que es el tratamiento contable. Para apropiar y registrar correctamente, se deberá considerar conocimientos básicos de contabilidad. Conocer lo que es el activo, ¿no? El activo corriente o circulante, que tiene a su vez el disponible, el exigible, el realizable y el otro grupo grande, no corriente o no circulante, que considera al fijo y a los otros activos. Ahora vamos a ver las cuentas de pasivo, ¿no?, que de igual manera está dividida en corriente o circulante, donde tenemos a corto y a mediano plazo, y el no corriente o no circulante a largo plazo, y otros pasivos. Asimismo tenemos las cuentas de patrimonio, ¿no? Vamos a tener la cuenta del capital social, y ahí están las cuentas auxiliares de socios, que es importante, acá donde van a ingresar. Nosotros debemos hacer el detalle al inicio en el balance de apertura, el detalle de la cantidad de socios y sus aportes. Es importante eso considerar, por favor, por normas internacionales de información financiera, NIFS. Asimismo, las cuentas de patrimonio van a tener otras cuentas, ¿no? Reserva legal, resultados acumulados, utilidad de la gestión, etc., ¿no? Conjuntamente, para lograr un tratamiento contable adecuado, tenemos las cuentas de resultado, que son las cuentas de ingreso y las cuentas de egreso. Las cuentas de ingreso tenemos ventas y otros ingresos, y las cuentas de egreso, los costos y los gastos. Entonces, ahora vamos a pasar a ver una pequeña práctica contable acerca del registro de la constitución de una sociedad colectiva, y para ello
vamos a realizar el asiento de apertura o constitución. El ejemplo, con aportes inmediatos, ¿no? Lo que se aporta al cash inmediatamente. Vamos a ver cuál es el caso. Dice, se constituye la sociedad Canelas SC el 1 de febrero de la gestión 2019, ¿no? Para el efecto, los socios señores Juan Solís aporta 70.000 bolivianos en efectivo. Luis Medina aporta 30.000 bolivianos en efectivo. Pedro Salazar aporta bolivianos 60.000 en efectivo. Como todos los aportes están en efectivo, entonces vamos a realizar, como dice acá, efectuar el asiento de apertura y el balance de apertura, que va a ser demasiado sencillo, que lo vamos a dejar para que ustedes lo preparen. Pero así vamos a ver lo que es importante, es el asiento de apertura, ¿no ves? El asiento inicial. ¿Dónde han ido todos los recursos? Por eso es importante los conocimientos de contabilidad, ¿no? Para registrar apropiadamente. ¿A qué cuenta? Acá está, caja, ¿no? Caja, el total, ¿cuántos? 160.000, que corresponden al capital colectivo del socio Solís, 70, al capital colectivo del socio Medina, 30, y al capital colectivo del socio Salazar, 60.000 bolivianos, ¿no? Sencillo, ¿no? Sencillo, creo que ahí no hay donde perderse. Vamos a ver aquí otra práctica contable. Distribución de utilidades en sociedad colectiva. Vamos a ver la empresa La Gota Fría, sociedad colectiva. Al finalizar la gestión 2019, en cumplimiento a normas contables, disposiciones legales de autoridades competentes del Estado boliviano, previo auditaje, determinó en sus estados financieros auditados que la sociedad logró una utilidad de bolivianos 500.000. Aquí está, es importante esto. Y vamos a ver, los cuales en cumplimiento de lo dispuesto en acta de constitución, mírense, aquí está sobresaltado con otro colorcito, para que veamos, esta condición es importante, dispuesto en acta de constitución. Se procede a la distribución de la siguiente forma. 60% de la utilidad será distribuida por partes iguales. Ya está, acá tenemos una forma, una condición. Por partes iguales entre los socios Joel Padilla, Vladimir Portales y Lorena Mora, ¿no? Entonces, ¿y qué nos dice? El resto, el resto, ¿cuánto sería? El 40%, ¿no? Se lo hará de acuerdo a la participación en aportes de los socios. Giovanni Jiménez, el 50%, Delia Ruiz, el 30%, y el saldo para Marisol García, ¿no? Acá, ¿se acuerdan? Había uno, ¿no ve? De acuerdo a los aportes, de acuerdo al acuerdo, ¿no? Que señalan los socios, ¿no? En porcentajes. Aquí está uno de los modelos que estamos viendo, y el otro por partes iguales, ¿no? ¿Qué nos piden? Dice, se pide efectuar el cálculo para la distribución, como asimismo el registro contable y su pago mediante cheque. Hay que prestarle atención a esta circunstancia porque nos está diciendo y su pago mediante cheque. Entonces tenemos que apropiar correctamente, señores. Bueno, nos vamos a la distribución de las utilidades. La empresa Gota Fría Sociedad Colectiva. Cálculo de determinación de utilidades. La utilidad neta de la gestión eran 500.000. Entonces tenemos que dividir en primera instancia, ¿no ve? Para el primer grupo el 60% y para el segundo grupo el 40%. Entonces hacemos la multiplicación, 500.000 por 60, 300.000 le corresponde al primer grupo. El otro, 500.000 por el 40%, 200.000 le corresponde al segundo grupo. Ahora vamos a proceder, vamos a hacer la distribución al primer grupo, ¿no? Al primer grupo de estos 300.000, el 60%, acá está, distribución por partes iguales, dice. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Acá tenemos primer grupo, Joel Padilla, Vladimir Portales, Lorena Mora, ¿no? Entonces, considerando siempre que este 60 se convierte en un 100%, porque eso es lo que va a hacer ahora, ¿no? Para este grupo, el total va a recibir estos 300, que sería el 100% para este grupo, por partes iguales, los vamos a dividir por partes, a toditos 33.33%. Entonces, hacemos la operación, ¿no? Para cada uno. Joel Padilla, 300.000 por el 0,333, esto ya es usando los decimales, ¿no ve? Todos los decimales, 100.000 bolivianos le corresponden.
A Vladimir Portales, lo propio, 300.000 por el 0.3333, 100.000 bolivianos. A Lorena Mora, el 33%, que sería 300 por el 0.33, 100.000 también. Total sumados los 300.000, o sea, estamos distribuyendo la totalidad, el 100% de estos, entre este primer grupo de socios, por partes iguales. Es importante siempre realizar estos cálculos auxiliares que nos permiten, de alguna manera, con mayor certeza, poder hacer los registros contables. Vamos a hacer la distribución en proporción acordada. Aquí está, ¿no ve? Otra de las modalidades, en proporción acordada, porcentajes, ¿no? Este 40% que era los 200.000, ¿no? Que ahora se va a convertir en el 100%. Entonces, Giovanni Jiménez, 50%, Delia Ruiz, 30%, según el ejercicio, y el saldo para Marisol, que sería el 20%, todos sumados el 100%. Entonces, procedemos a la operación, ¿no? 200.000 por el 0,50, 100.000 para Giovanni Jiménez. Delia Ruiz, 30%, 200.000 por el 0,30, 60.000 bolivianos. Marisol García, 20%, 200.000 por el 0,20%, 40.000. La sumatoria en bolivianos, 200.000. Entonces, el 100% que le correspondía a este grupo ha sido distribuido, ¿no? Ahora vamos a proceder a su registro contable, ¿no? Sencillo. Primero, de forma, el devengado, por la distribución, ¿no ve? Por la distribución. Acá está. Utilidad de la gestión, 500.000. Como esta era una cuenta de patrimonios registrada al haber, ahora se va al debe. Aquí están los 500.000, al debe, ¿no? Utilidad de la gestión para que desaparezca. Y hacemos su distribución, ¿no? De acuerdo a los cálculos auxiliares que hemos hecho. Cuenta corriente socio colectivo Padilla, 100.000. Portales, 100.000. Mora, 100.000. Jiménez, 100.000. Ruiz, 60.000. García, 40.000. Se utiliza estas cuentas de devengado, de pasivo, porque es una obligación que tiene la empresa ahora de devolverles estos rendimientos a los socios, ¿no? Entonces, puede esto permanecer una semana, 2 semanas, un mes, 6 meses, ya se ha hecho la distribución. Acá está el pago efectivo. Entonces, cuando tenemos que hacer el pago efectivo de las utilidades, estas cuentas de pasivo pasan al debe y si se dan cuenta, desaparecen después. Ya no hay esas cuentas, son cuentas transitorias, ¿no? Y se paga con cheque, nos ha dicho, ¿no? Entonces, hay que apropiar correctamente. Banco, moneda nacional, los 500.000. Entonces, se les paga al socio colectivo Padilla, 100.000, Portales, 100.000, Mora, 100.000, Jiménez, 100.000, Ruiz, 60.000, García, 40.000. ¿Ven? De manera muy sencilla y fácil, ¿no ven? La distribución de utilidades en sociedad colectiva. Vamos a ver otra práctica de distribución de utilidades en sociedad colectiva. Otra empresa, la empresa Coronavirus Sociedad Colectiva. Al finalizar la gestión 2018, en cumplimiento a normas contables, disposiciones legales de autoridades competentes del Estado boliviano, previo auditaje determinó en sus estados financieros auditados que la sociedad logró una utilidad de 750.000 bolivianos. 750.000 bolivianos. Los cuales, en cumplimiento de lo dispuesto en acta de constitución, miren acá también, dispuesto en acta de constitución, se procede a la distribución de la siguiente forma. Vamos a ver. Primero, 60% de la utilidad será distribuida en proporción al capital aportado. Dice, aquí está una de las modalidades, ¿no ve? Al capital aportado. Entre los socios, Orlando Córdoba, 150.000, Celia Guarayuco, 100.000 y Edi Sirpa, 200.000. Entonces, acá tenemos, ¿no? Vamos a establecer de cada uno su participación en porcentajes para poder distribuir después la utilidad, ¿no? En función de ellos. Muy bien, dice, el resto se lo hará de acuerdo a la participación en aportes, dice, de los socios. Sandro Chayana, 150.000, José Soto 200.000 y Fernando Santos 200.000.
siendo que el socio Soto a mediados de gestión redujo su participación de capital en un 50%. Acá tenemos que aplicar esto no de los aportes, pero con el método al final, ¿no ve? En esto. Y va a ser sobre el 40% que es el resto, ¿no ve? Entonces eso vamos a determinar ahora. Hay que considerar esos aspectos siempre. Es necesario una buena lectura de comprensión. Se pide efectuar el cálculo para la distribución, como asimismo el registro contable y su pago mediante cheque. Dice. Muy bien, vamos a proceder a la resolución. Distribución de utilidades de la sociedad colectiva, la empresa Coronavirus, sociedad colectiva. De igual manera que en el anterior caso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a determinar las utilidades mediante cálculo y vamos a hacer su distribución. Acá está 750.000 era la utilidad. Vamos a dividir para el primer grupo 60.000 y para el segundo grupo, ¿no? El 40%, ¿no? El 60 y el 40%. Los cálculos. 750 por el 60%, 450.000. 750.000 por el 40%, 300.000. Sumados estos son los 750.000 que se tiene que distribuir. Vamos con la distribución para el primer grupo. Ahí tenemos. Va a ser una distribución de acuerdo al capital aportado, ¿no? Entonces vamos a distribuir el 60% de las utilidades, que es 450.000. Primer grupo. Orlando Córdoba, Celia Guarayuco y Edi Sirpa. Orlando Córdoba ha aportado 150.000 bolivianos, Celia Guayaruco 100.000 y Edi Sirpa 200.000. El total de aportes de estos tres socios es 450.000. Entonces estos 450.000 se van a convertir en el 100%, ¿no? En el 100% para que podamos realizar los cálculos nosotros. Y para ello vamos a utilizar la regla de 3, ¿no? Orlando Córdoba, si 450 es el 100%, Orlando ha aportado 150. ¿Cuánto será esto? X. Separo, despejo X. X va a ser igual a 150 por 100 dividido entre 450. Me sale 33.3333, ¿no? Entonces, esta va a ser su cuota de participación en porcentajes, ¿no? 33.33%. Celia Guarayuco. Para ella calculamos, si 450.000 es el 100%, Celia solo ha aportado 100.000, aquí está 100.000. Entonces, y no sabemos qué porcentaje, X. Entonces, despejamos X. 100.000 por 100 dividido entre 450.000, su cuota de participación 22.222222, ¿no? Ahí está, con todos los decimales. La misma operación, regla de 3 para Edi Sirpa. Estamos estableciendo su porcentaje de participación de capital. Si 450 es el 100%, 200.000 que él ha aportado, ¿cuánto será? X. Entonces separamos X, 200.000 por 100 dividido entre 450.000, 44.44444, ¿no? Con todos sus decimales. Entonces, estos están trasladados acá. Entonces, el aporte de capital, 150.000, es igual a un porcentaje de 33.33%. 100.000 es igual al 22.22%. 200.000 es igual a 44.44%. Todo sumado, 100%, que es el total que ellos tres socios han aportado. Bueno, de esta manera nos vamos a hacer las operaciones sencillas, ¿no? 450.000 por el 0,33333, 150.000. Para Orlando Córdoba. Celia Guarayuco, 450.000 por el 0,22222, 100.000. Edi Sirpa ha aportado 200.000. Su porcentaje 44.44. 450.000 por 0,4444, 200.000. Sumados total, los 450.000 han sido distribuidos de acuerdo a lo establecido por el acta de constitución para el primer grupo. Ahora veremos, a ver, el segundo grupo, ¿no? Interesante. Vamos a ver. Distribución de acuerdo al capital aportado. Aquí está el método al final vamos a utilizar.
se va a distribuir el 40%, que son los 300.000. Aquí está, ¿no? El 40% que son los 300.000. Segundo grupo, lo conforman Sandro Chayana, Jorge Soto y Fernando Santos. Entonces, Sandro Chayana, 150.000. No ha habido ningún problema con Sandro. Aquí está José Soto. Con él sí hay un pequeño problema. Inicialmente ha aportado 200.000, pero a mediados de gestión se lo ha sacado 100.000. Y para el método al final, ¿qué es lo que cuenta? Lo que queda, el saldo, ¿no ve? Aquí está, 100.000. Entonces, se considera 100.000. Fernando Santos no tiene ningún contratiempo, están sus 200.000. En total, 450.000. Qué curioso, ¿no? Pero de alguna manera nos facilita la resolución del ejercicio. Muy bien. Entonces, de igual manera, tenemos que establecer el porcentaje de participación. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de regla de 3. De igual manera se hace para Sandro Chayana. Regla de 3, 450 es el 100%. O sea, 450.000 es el 100%. ¿Cuánto será 150.000? X. Despejamos 150.000 por 100, ¿no? Dividido entre 450, 33.33%. Para Jorge Soto, de igual manera, 450.000 es 100%. Si él ha aportado 100.000, ¿cuánto será? X. Despejamos. X es igual a 100.000 por 100 dividido entre 450.000. Igual 22,22%. Fernando Santos, 450.000 es 100%, él ha aportado 200.000. ¿Eso cuánto será? X, no sabemos el porcentaje. Vamos a determinar X despejando 200.000 por 100 dividido entre 450, 44.44 es el porcentaje. Trasladados, acá está, ¿no? Ya lo hemos trasladado, ya tenemos los datos, todos suman el 100% que sería los 450.000. Entonces, hacemos operación. Sandro Chayana, capital 150, cuota de participación 33.33. Entonces, de los 300.000 multiplicado por 0.33 le corresponde 100.000 bolivianos. Jorge Soto, 100.000 es su capital al final de la gestión. Su participación 22.22, entonces 300.000 por 0.22222, 66.666,67. Fernando Santos, su cota de participación 200.000, ¿no? Porcentaje 44.44, operación 300.000 por 0.4444, 133.333,33, ¿no? Sumados todos los 300.000 correctamente distribuidos, ¿no? Sencillo. Nos vamos al siguiente paso, el asiento, ¿no? El asiento. Primero, siempre, ¿no? Por el devengado, ¿no? Entonces vamos a devengar a una cuenta de pasivo, ¿no? Toda esta deuda que ahora ya tenemos con los socios por distribución de utilidades. Entonces, utilidad de la gestión, cuenta de patrimonio que se registra al haber, ahora va al debe, va a desaparecer, se está distribuyendo 750.000. Y, de acuerdo a los cálculos que hemos realizado, cuenta corriente socio colectivo Córdoba, 150.000, Guarayuco, 100.000, Sirpa, 200.000, Chayana, 100.000, Soto, 66.666,67 y Santos, 133.333,33 centavos, ¿no? Fácil, el primer asiento. El segundo, por el pago, ¿no? Entonces estamos pagando estas cuentas de pasivo, las estamos llevando al debe, entonces por ende desaparecen haciendo mayores y ya han sido canceladas con cheque, Banco Moneda Nacional, de donde está saliendo el dinero. Entonces Córdoba está recibiendo los 150.000, Guarayuco 100.000, Sirpa 200.000, Chayana 100.000, Soto 66.000 y 666,67 y Santos 133.333,33. De esta manera, jóvenes, de manera sencilla hemos llegado al fin de la presentación del tema de sociedad colectiva y siempre con el ánimo de esperarlos en la siguiente sesión.